Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy domingo, día del Señor. Este día es un día especial porque la iglesia acostumbra a tener como día del Señor el domingo. Así que agradecemos a Dios que nos permite poder reencontrarnos. El miércoles pasado, pues estuvimos hablando acerca de un tema bastante interesante y ese tema tenía que ver con la estima o la sobreestima que algunos pudiéramos manifestar en un momento dado dentro de nuestra dinámica cristiana. Ni tan alto ni tan bajo, o ni tan bajo ni tan alto. Así rezaba el título del mensaje del miércoles pasado. Bien, mis queridos hermanos, ahora nos vamos a ir al libro de Pedro en unos instantes a tratar el tema, obviamente, del que los sacrificios deben ser espirituales. Pero vamos a orar para dar inicio a la transmisión del día de hoy, que agradezco los comentarios una vez más de las personas que, bueno, tras la prédica del domingo pasado dejaron sus notas ahí en el chat de la iglesia, del canal de la iglesia. Para nosotros muy importante esos comentarios. Espero que estén bien y que el Señor les haya guardado y les haya bendecido. Sean todos y todas bienvenidos en este domingo precioso que Dios ha preparado para usted y para mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias de todo corazón que una vez más nos permite llegar a tantas y tantas personas que necesitan de ti. Perdona nuestras faltas. Señor, te necesitamos hoy y por siempre. Ayúdanos a llevar tu palabra, que es viva y eficaz. Amén. Y te damos la gloria, te damos las gracias, te damos el poder y te decimos una vez más que eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. En unos instantes regreso con todos ustedes. Les dejo con la siguiente alabanza. Disfrútenla. Vida, mis ojos
Bien, mis queridos hermanos y hermanas, de regreso acá, bienvenidos sean usted que se acabó de conectar con nosotros. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en el exterior. La Iglesia Evangélica de Oración, Osama, y quien les habla el pastor José Morales, su hermano y amigo desde aquí, le envía un fuerte abrazo y espero que usted junto a su familia esté muy bien. Y ese saludo también lo envía la iglesia local, una iglesia maravillosa que el Señor nos ha permitido pastorear. Gracias, mis hermanos, a ustedes de la iglesia local. Bien, mis queridos hermanos, le quiero compartir en esta oportunidad, hoy domingo, de algo que para mí resulta impactante cada vez que vengo a la palabra, cuando tocamos el tema de la espiritualidad. Bueno, un tema bastante amplio, con enfoques diferentes, pero vamos a tratar de hacer nuestros aportes en función de lo que la palabra de Dios nos permite ver hasta este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Vamos a llevar tu palabra una vez más, bajo el entendido de que los sacrificios, nuestros sacrificios deben ser espirituales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 5, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia de Jerusalén, dice lo siguiente: en el nombre que es sobre todo nombre. Desechando pues, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es importante, subraye esa parte. El sacrificio espiritual tiene que ser aceptable a Dios, pero a través de Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, el sacrificio ya ahora en esta dispensación, entiéndase, tiempo en el que la iglesia está desarrollando una dinámica cristiana, los sacrificios, contrario al primer pacto, nosotros que estamos en el segundo y nuevo y mejor pacto, ahora son espirituales. Ya no hay sacrificio de animales, ya no hay derramamiento de sangre de animal, sino que ahora ese sacrificio, esa muerte, ese quebrantamiento, ese sufrir, tiene que ver mucho con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Es decir, es conductual. Tiene que haber un sacrificio que impacte nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y finalmente que se traduzca en nuestras acciones. ¿Verdad? Tiene que cambiar, trabajar la parte interna de la persona. Es la parte interna la que a Dios le interesa primeramente. ¿Qué debemos entonces presentar bajo este tema? El sacrificio espiritual tiene un primer punto. Para poder llegar a poner en práctica el sacrificio espiritual, nosotros tenemos que desechar como creyentes, oiga bien, tenemos que desechar lo que el mundo aprueba, recibe y promueve. Lo que el mundo aprueba, recibe y promueve, eso tenemos que desecharlo. Es la primera manera
de ofrecer sacrificios espirituales. Y vamos a verlo inmediatamente. ¿Y cómo vamos a traducir eso? Sencillo, dice el apóstol Pedro. Eso que el mundo aprueba, eso que el mundo promueve y practica, nosotros lo vamos a desechar. Desechando pues, número 1, ¿qué vive el mundo y practica el mundo? Dice el apóstol Pedro, la malicia. El mundo la prueba, nosotros la desechamos. Esa manera, ese engaño, esas estratagemas, artimañas que utilizamos los unos con los otros en nuestro trato, en nuestras relaciones. Todo engaño por igual, hipocresía, la falta de verdad y de sinceridad. Eso se promueve en el mundo, eso se da a diario. Nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que promover la verdad, hablar con la verdad. Envidias, señores, hay gente que no está conforme con el éxito que otros han logrado. Hay gente que no está conforme ni siquiera con lo que tiene, quiere lo ajeno, quiere lo del otro, le envidia lo del otro, desea lo del otro. Eso está mal de parte de Dios. Entonces, ¿qué tipo de sacrificios espirituales espera Dios? Que estas cosas, como dice, y todas las detracciones y todo lo que sea sinónimo o que se parezca a esto, esos malos hábitos, malos pensamientos e intenciones que usted y yo sabemos porque las hemos sentido, esas cosas nosotros tenemos que desecharlas. Y para desecharla, ¿cómo se hará esto, pastor? Bueno, en el momento que usted sienta que el éxito del otro, el haber logrado su objetivo, el haber alcanzado algo, la otra persona, a usted le hace sentir mal, eso es envidia. Mire, quite eso, eso no es de usted. Diga, esto no es mío, ahora en Cristo Jesús, esto no es para mí. ¿Por qué tengo yo que sufrir el éxito del otro? Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que alegrarnos. Nosotros tenemos que bendecirle. Nosotros tenemos que favorecer el hecho de que la otra persona haya salido adelante. Dios le haya bendecido en su misericordia. Esa malicia, esos sentimientos tan oscuros y tan perversos que albergamos a veces en nuestro corazón. Yo digo nosotros, porque hay gente que no se incluye en esa situación. Y quiero decirle que todos estamos sujetos a estas cosas que debemos desechar. Por eso es que el sacrificio ya no es matar una paloma por la envidia. No. Mata en ti ahora ese sentimiento. Tú puedes en Cristo Jesús matarlo y decirle, no, pero ¿y por qué tengo yo que sentirme así? ¿Por qué tengo yo que actuar con mi prójimo de esa manera? Entonces, ese sacrificio, cuando usted crea conciencia de que no debe sentir, no debe pensar así del otro, no debe desear así lo del otro, no debe mantener una postura de hipocresía con falta de sinceridad ante la otra persona. Usted dice, no, yo tengo que ser veraz. Yo tengo que ser una persona creíble. Yo tengo que demostrar en la práctica que soy una persona confiable. Yo tengo que sentir realmente que yo soy una persona transparente. Usted está sacrificando lo contrario. Usted está sacrificando que la hipocresía, la envidia, la maldad, usted la está quebrantando. ¿Por qué? Porque usted quiere ser una mejor persona. Entonces, nosotros tenemos que desechar lo que el mundo vive, aprueba y aplica en su diario vivir. Esos son sacrificios espirituales que se van a traducir en un comportamiento, en una conducta, en una manera de ser o un modo de ser distinto, más sano, benigno, potable. Seremos agradables a Dios y seremos agradables a los hombres también. Segunda manera de hacer sacrificios espirituales. Nosotros tenemos que desear, anhelar lo que el mundo aborrece. Es la palabra de Dios. ¿Qué debemos desear?
lo que el mundo aborrece. La gente no quiere palabra de Dios. Pues usted y yo tenemos que desearla como niño. Pedro le decía a la iglesia, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podáis crezcáis por ella para salvación. Nosotros tenemos que desear mantener una doctrina sana, sin contaminarse. Eso va a depender de nosotros. ¿Y cómo vamos nosotros a depurar la doctrina? Estudiando la palabra de Dios, oyendo lo que se predica y yendo a la palabra a comprobar si el predicador, quien está llevando el mensaje, lo está haciendo de manera correcta, está trazando la palabra de manera correcta. Entonces usted toma eso como alimento espiritual. Lamentablemente, ahora todo el mundo, cuando yo digo todo el mundo, todo el pueblo cristiano y hasta el que no es cristiano, cualquiera que se pare y diga tres cosas bonitas que rimen o que tengan apariencia de piedad o sonido de piedad. Amén. Y usted ve que le hacen la algarabía. ¡Wow! ¡Cuánta unción! Pero usted no ha confirmado si lo que él está diciendo va acorde con la palabra. Y ya nosotros le estamos atribuyendo que Dios estaba ahí en ese mensaje. Señores, la gente tiene que aprender a depurar su fe. A lo que usted no conozca, no le diga el amén. Por lindo que parezca, por bueno que se vea. Primero, si usted no domina el tema o la información, vaya a la palabra, tome nota y luego corrobore, verifique, compare, pregunte. Porque esa leche espiritual es la palabra de Dios. Está utilizando una figura. Nosotros tenemos que desechar lo que el mundo no quiere, porque la palabra de Dios confronta el sistema del mundo. Amén. Y como el sistema del mundo lo que anda es en envidia, en detracción, hipocresía, engaño y malicia, no puede creer, no puede recibir la palabra de Dios. No la quiere, porque los confronta. Pero nosotros tenemos que llevarla a como dé lugar, porque hay mucha gente esperando ese alimento, queriendo salir de la hipocresía, de la envidia y de todas esas cosas que lo están ahogando. Amén. Y que le hacen mucho daño en términos espirituales. Viven angustiados, atados, se sienten con una carga muy grande y es precisamente por el estilo de vida que han llevado, dentro de la hipocresía, dentro de la envidia y dentro de la malicia. El engaño estresa, los destruye, los ahoga, no les da paz. ¿Qué nosotros tenemos que desear? El ser benigno. Y fíjense que en el verso 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Uno de los sacrificios más grandes que se constituye ahora en un reto para usted y para mí, es practicar la benignidad del Señor. Amén. Porque a veces decimos que somos sanos, confiables, benignos, pero eso es hasta cierto punto. Usted y yo no vamos a ser lo suficientemente benignos a la medida que el prójimo necesita esa benignidad. Oiga, nunca seremos lo suficientemente benignos en la medida de la necesidad de nuestro prójimo. Por eso es que necesitamos que la benignidad de Cristo nos toque, nos impacte, nos confronte, para que podamos, en Cristo Jesús, no en mí, sino en Cristo Jesús, tratar con benignidad a nuestro prójimo. Esos son sacrificios espirituales. El ser benigno es un sacrificio espiritual. ¿Por qué? Porque no lo somos. En la carne no está ese sentir. Porque el ser benigno en la carne, conforme al prejuicio del mundo y a la presión del mundo, parece ser tonto. Parece ser vago y vano, sin sentido. Sin embargo, en Cristo Jesús las cosas son diferentes. Esos son sacrificios espirituales, aplicar benignidad, pero no la suya ni la mía, la del Señor en nosotros.
para que podamos proyectarla, para que podamos compartirla. Esos son sacrificios. Cuarto, sacrificios de los sacrificios espirituales. El cuarto es el hecho de ser más cercanos a Cristo. Pedro evidentemente utilizaba la figura de la piedra viva. Los constructores en esa época, para construir las casas, utilizaban una piedra que era la cabeza, como hoy en día decimos, la columna base, la viga de amarre, la que sostiene la casa, el edificio. ¿Qué debemos nosotros hacer? Él hablando de que debemos edificarnos en Él, es decir, tenemos que agarrarnos de Él. Usted y yo tenemos que vivir como los bloques de la pared que están amarrados o entrelazados a esa viga de amarre, que es la viga principal que sostiene, o las vigas principales, o la columna principal que sostiene el edificio, ¿verdad? Ese soporte, ahí tenemos usted y yo espiritualmente que agarrar, porque solo, un bloque solo, cualquier temblorcito de tierra viene y lo echa abajo. Es decir, que fuera de él, usted y yo somos frágiles. Entonces, hay que acercarse a ese muro que da seguridad, que es Cristo Jesús. Dice, acercándonos a Él. Él quiere decir Cristo Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bueno, definitivamente Jesús no le agradó a una gran mayoría. Dice el apóstol Pedro aquí que fue desechado. Desechado por los hombres, desechado por la cúpula religiosa o la clase religiosa de su época, porque no le aceptaron. Pero quiero poner una pequeña nota o abrir un paréntesis. Hoy en día hubiese sido peor, tampoco lo aceptan, porque hoy en día sí es que hay engaño, religiosidad, malos hábitos y mala costumbre dentro de lo que llamamos cristianismo. Hoy en día hubiésemos rechazado a Jesús. Jesús era demasiado progresista, muy vanguardista. Tenía una visión a futuro demasiado amplia. Pocos le entendieron. Aún dentro de sus mismos discípulos les fue difícil poder aceptarle, comprenderle y entenderle. No obstante, las señales, prodigios y milagros y la forma de hablar con la que él destacó su ministerio. Hoy en día hubiese sido, yo diría peor, no igual, no, peor. ¿Por qué? Porque Jesús también hubiese confrontado el sistema religioso actual en el que estamos viviendo. Y no estoy hablando solamente de la iglesia tradicional, de la que está en Roma. Yo estoy hablando de lo que es iglesia en sentido general, de lo que es el cristianismo en sentido general, en función del espectro, alcance y universo de todo lo que se llama iglesia, que promueve su nombre al día de hoy. Hubiésemos tenido muchos problemas con él. Entonces, ¿cuál es el sacrificio espiritual que nosotros tenemos que hacer? Desechar ese sistema religioso actual y tomar las enseñanzas, el ejemplo, el testimonio, la manera de ser y de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es un sacrificio espiritual. Literalmente tratar de imitarle en palabra, en pensamiento y en hechos. Ese es un sacrificio espiritual. Tenemos que acercarnos a Él. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Última parte del sacrificio espiritual. Tenemos que acercarnos a Él como piedras vivas. Es decir, tenemos que acercarnos con un espíritu de trabajo. Tenemos que acercarnos con un espíritu de entrega. Tenemos que acercarnos a Él de manera activa, no para estar sentados ni dormidos,
ni conforme por el hecho de que ya estamos ahí con Él y Él está con nosotros. Es para nosotros trabajar en pro del reino de los cielos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es para trabajar, pero no con Él, sino en Él. Oiga bien, porque no es lo mismo decir yo trabajo con una persona a decir yo trabajo bajo la dirección de esa persona. Aquí Pedro dice, ese sacrificio espiritual primero tiene que ser agradable a Dios, es decir, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. El primer paso positivo que nos indica que estamos en lo correcto. Y el segundo, ¿cuál es? Que tiene que ser por medio de Jesucristo. Y si es por medio de Jesucristo, hay que darle todo el crédito al Hijo del Hombre. No se crea que a usted le va a tocar nada. Lo que a usted le va a tocar, Él se lo va a dar, pero no lo tome por adelantado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el sacrificio es hacerlo literalmente, completamente para su honra y su gloria, sin esperar ninguna recompensa. Entrega total. Pero, ¿por qué esto debe traducirse en un sacrificio espiritual? Porque el ego, ese deseo de reconocimiento, siempre está en nosotros. Mira lo que hiciste, cuántas almas te ganaste. Tú eres uno de los que más trabaja con el pastor, pero a ti nunca nadie te ha dicho nada. Y comienza el enemigo de la justicia a tratar de poner ese tipo de pensamiento, pero a ti nunca nadie, ni siquiera te han dado las gracias. Hermano, no tome en cuenta eso. Mire, le están anotando todos esos puntos a favor allá en el reino de los cielos. Que aquí nadie le diga nada, que deberíamos decirle, pero si no le dicen nada o no nos dicen algo, no se preocupe por eso. Dios le está reconociendo, Dios le está probando, Dios está diciéndole, buen siervo, es lo correcto, haz lo correcto, vas bien por el buen camino. ¿Qué más reconocimiento que es? No espere nada de los hombres para que Dios le abra las ventanas de los cielos. Esos son los sacrificios espirituales que nosotros tenemos que... Fíjense que aquí no habla ni de ayuno, ni de oración, ni de vigilia, ni de retiro. Aquí habla de un quebrantamiento, de una voluntad caída, de una manera de pensar cautiva por la envidia, por la mentira, por la hipocresía, por el rechazo a la palabra de Dios, por el rechazo de Cristo como amo y Señor de la obra que nosotros estamos haciendo aquí. Esos son sacrificios espirituales. Aquí no estamos hablando de esos ayunos maratónicos, ni de esas oraciones que se hacen de largometraje. Aquí estamos hablando del quebrantamiento del viejo hombre, que esas son las características del viejo hombre, que está en nosotros todavía. Esos son los sacrificios espirituales que nosotros también tenemos que hacer. Amén. Que están en nosotros, están en mí, están en usted. Y que debemos trabajar. Así que yo espero que estas cosas le sirvan de mucho. Que usted ponga en práctica la palabra de Dios. Que aparte su mente y su corazón de la hipocresía, de la envidia, que seamos más sinceros con nosotros mismos y con Dios, y que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a trabajar única y exclusivamente para Dios y para su Hijo Jesucristo, bajo la dirección y subordinación del Espíritu Santo que está con nosotros aquí. Si es que en verdad decimos o hacemos lo que decimos ser. Si usted y yo hacemos lo que predicamos, entonces nosotros estamos en lo correcto.
cuando se trate de llevar el mensaje de Dios como debe ser. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias porque nos haces entender todas estas cosas. Gracias por darnos luz. Sabemos que esto viene de ti, no de nosotros. Perdónanos y ayúdanos a ser también piedras vivas. Acercarnos a ti con sinceridad para darte siempre la gloria y la honra. No importa la obra que hagamos, tú serás siempre el merecedor, dueño absoluto de toda gloria, toda honra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que terminen de pasar un feliz día. Dios les continúe bendiciendo y será hasta el próximo miércoles, si Dios lo quiere y lo permite, que nos encontraremos. Saludos a todos, cuídense. Gracias y muchas bendiciones.